¿Qué tal, lectores? ¿Cómo van? Espero estén súper bien. Estaba leyendo un libro, de hecho estaba recordando hoy una parte del día que Dios entró al banco de este libro de Juan Diego Gómez. Hay una parte que les quiero compartir porque siento que es súper importante. Hay algo que la sociedad, el gobierno nos oculta. Y yo siento que esta parte del libro es bien importante para que despertamos de alguna u otra razón. Así que les quiero compartir. Espero les guste. Esta parte es bien importante para crecer y sobre todo para tomar conciencia. En el capítulo de El debate, cóctel de la pobreza. Dos de las mayores fábricas de pobreza del planeta han sido el socialismo extremo y su metástasis comunista y el inadecuado manejo de los conceptos dinero y pobreza por parte de la Iglesia Católica. El socialismo socializa la pobreza, no la riqueza, pero no es solo ese sistema político caduco, corrupto y conformista el que derivó en cinturones de pobres mentales y materiales a lo largo de todo el orbe. La Iglesia Católica, muy a mi pesar por mi condición de creyente en Dios y en su Hijo Jesucristo, no escapa de tal infamia. Siento que ni me debo ir por las ramas, hablando de sollazo. Ojo, porque aquí Juan Diego habla bastante de la iglesia, habla bastante de la pobreza y este capítulo es bastante duro por lo que dice, porque hay mucha gente que tal vez se pueda ofender, pero solo voy a leerlo, así que solo voy a leerlo, no estoy hablando mal de alguien o de las personas, pero voy a leer lo que dice y toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Listo? Mira lo que dice aquí. Los mensajes que alaban la pobreza solo sirven para incrementarla. Los mensajes que ponen a la pobreza material en un pedestal que no merece solo sirven para reproducirla. Alabar la pobreza cuando no hay un gran mérito en ser pobre es tan repudiable como condenable. ¿Qué pretenden los sacerdotes con su halago a la pobreza cuando ella no les producirá diezmos o aporte alguno para su causa? ¿Qué pretenden los sacerdotes que alaban la pobreza material, que condenan la riqueza cuando aquella no genera beneficio alguno para las necesidades que demanda? El pobre no puede ayudar a alguien financieramente hablando, porque no se sostiene ni siquiera a sí mismo. No tiene dinero para cubrir sus gastos. Es una pobre boca más que alimentar. No es más que un condenado a muerte por sacerdotes retrógrados y poco inteligentes que no han entendido que Jesucristo, más que alabar la pobreza, condenaba el amor a la riqueza material como fin único. Una de las contradicciones de la Iglesia Católica es que es fuertemente estratificada. Aunque todos seamos iguales ante Dios, hay iglesias en pleno siglo XXI que son muy fastuosas, con bancas en madera finas, sacerdotes que llegan en carro último modelo a celebrar la Eucaristía, colegios católicos con mensualidades supremamente costosas, pero en los que al tiempo se profesan votos de pobreza, humildad y vida austera. Esa incoherencia entre lo que dicen con lo que hacen es lo que pone en tela de juicio a la Iglesia Católica, que por ser la institución religiosa más antigua de Occidente deberían dar un mejor ejemplo. Y no solo ocurre con los sacerdotes, los pastores de algunas iglesias diferentes a la católica también se contradicen en cuanto a su mensaje sobre la pobreza. Les piden a sus fieles ser desprendidos de lo material, exigen un diezmo que a la gente paga con disciplina y rigor, como si fuera una cuota. Mientras tanto, esos mismos pastores llenan sus arcas con millones y millones y se bañan de opulencia. Basta que veas en YouTube algunos videos sobre los pastores más ricos del mundo. La pobreza apesta, lo he dicho en cientos de ocasiones. Se me revuelve la sangre y debo apelar al autocontrol para que, en medio de una ceremonia religiosa, esto es, una Eucaristía, no deba interpretar al sacerdote que todavía, en estos tiempos, condena a quienes generan riqueza, desconociéndolo él, cómo lo lograron y el para qué lo consiguieron. Ser pobre no es digno de nada, ser pobre no es motivo de orgullo.
Callaos, sacerdotes y pastores, y reflexivos, si de alabar la pobreza se trata. Si todos quienes les escuchan son pobres o por sus lamentablemente mensajes lo siguen siendo, ¿quién les aportará el dinero para pagar el agua y la luz de la iglesia, su expansión y crecimiento, los quehaceres diarios de los sacerdotes y religiosos y el mismo alimento que les mantienen vivos? No está lejos el día en que, llenándome de valor e inspirado por el mismo Jesucristo, interrumpa en una Eucaristía para decirle a quien habla, a quien respeto, valoro y hasta pudiese admirar: cállate, ¿no te das cuenta acaso de que lo que condenaba a nuestro Señor Jesucristo no era la riqueza, sino la falta de humildad? ¿No te das cuenta acaso de que el problema no es en la riqueza misma, sino en el apego a ella? Porque con todos los años que asisten, con todo lo que has estudiado y seguramente con todo el tiempo que has tenido para pensar, ¿no te das cuenta aún de ello? Millones y millones de seres humanos que como borregos inconsultos asisten a cuanta ceremonia religiosa hay, son anestesiados por un discurso incoloro, retrógrado y poco estimulante que pretende mantenerlos conformes, sin derecho a réplica y mucho menos sin posibilidad de cambiar el orden. Bastante fuerte como les dije. Tú, sacerdote o pastor, que estás leyendo esto por una u otra razón, o que te estarás enterando en estas líneas y no por coincidencia, reflexiona. Tu mensaje hará que la gente se desarrolle y crezca, o por el contrario, que se anule y muera en vida, aún respirando. Condenar la riqueza en estos tiempos es tan deplorable como inhumano. Necesitamos riqueza para construir escuelas, carreteras, aeropuertos y hospitales. Necesitamos riqueza para inspirar al pobre, a quien nació en condiciones difíciles, y decirle: tú también puedes. Necesitamos riqueza para hacernos humildes en medio de ella, no para hacerlo por defecto, puesto que nuestra condición de pobres lo impone. Prefiero un rico humilde que un pobre soberbio. Prefiero a un rico ayudando y sirviendo que a un pobre reclamando y siempre el alimento. Aniquilamos el espíritu de superación cuando alabamos la pobreza. Condenamos a la mediocridad a quien tenga un gen púrpura si desde las religiones se sigue promoviendo un mensaje de alabanza de la pobreza. No hay mérito en la pobreza, como lo vengo explicando desde mi libro Hábitos de Ricos. Ser pobre resulta muy fácil, carece de educación financiera, compra el mayor número de cuotas posibles con la tarjeta de crédito y de call center. ¿Qué más fácil entra? Aquí hay un mensaje, dice que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y lo lograrás, serás pobre, vaya mérito, felicitaciones. Como ves, la tarea no exige un gran intelecto que consuma tus neuronas, ni demanda un titánico esfuerzo que exprimiera tus músculos hasta extinguirlos y te dejara en los meros huesos. Aquí hay otro capítulo que les quiero compartir también, pero hasta ahí bastante fuerte. Se llama Los ricos, los pobres y Dios. Un rico, materialmente hablando, puede haber superado obstáculos, incredulidad y marginación. Se esforzó, hizo sacrificios y se mejoró a sí mismo en su camino a la riqueza. Si un pobre, por el contrario, poco hizo de ello, ¿cuál es el mérito de ser pobre y por qué habría de dárselo el dinero del rico? El ser humano debe saber que su fortuna no tiene límite, ni su grandeza tampoco, y que un sistema político no debe asfixiarlo. Los regímenes que pretenden igualar
Lo que no es igual me produce desconfianza. No trates igual a lo desigual. Brinda oportunidades, posibilidades para todos, pero no reduzcas a quienes no caben dentro de un pequeño espacio u obsoleto sistema. Espíritus libres, poseídos por la pasión y la locura, recipientes de creatividad e iluminación. No quiero ver a esos seres ni tristes, ni sometidos, ni mucho menos sepultados por la voluntad de quienes se atribuyen un poder que por inteligencia e ilustración les debería ser esquivo. No hay nadie con más afán de ganancia que aquellos que pretenden llegar al poder para repartir el dinero existente y que no haya pobres. Llámalos populistas, todavía existen en el siglo XXI y están pasando por la mente muchos. Despreciando la historia, aún les cree y terminan desencadenados viendo cómo su pobreza se mantuvo o hasta quizás empeoró. El que más se precia por dar es quien más anhela recibir. Lo afirmaba en Ideas Millonarias. No te dejes engañar. Todos los humanos somos egoístas en mayor o menor grado, pero atribuirse una falsa solidaridad disfrazando intereses propios y mezquinos es de brigones. Ok, y aquí nos habla también algo de la ambición. Nos habla algo de un chip espiritual y muchas cosas más. Este libro es demasiado increíble, chicos, de verdad. Les recomiendo bastante. Hay ciertas partes que van a chocar bastante, sobre todo si eres creyente, sobre todo si crees bastante, les va a chocar bastante. Pero hay cosas que son reales y, como te dije, coge lo bueno y desecha lo malo. Espero les haya gustado, de verdad. Les voy a compartir más información, depende lo que salga en este libro también. Así que nos vemos en una próxima ocasión y no olvides suscribirte y comentar también.